y está anclada en el cuerpo, ¿no? O sea, es un acto biológico el gestar la vida, el ponerla al mundo, el sostenerla en el mundo, y es un hecho cultural. Las parteras profesionales son un proyecto de Estado de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque por eso es que un montón de criaturas, al menos en ciudades muy grandes como esta, ¿no? Como Jalapa, nacen casi siempre por cesárea, porque parece que no hay tiempo en los hospitales para esperar todo el proceso que implica un parto, ¿no? Por vía natural, llamamos. Es que el lugar de la intuición es mucho mayor en las parteras tradicionales. Sí, claro. Y hola amigas de Cancán, amigues y amigos, qué bueno que están aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de partería, Cari. Ay, vamos a parir chayotes. ¿Y quién mejor que Aura para guiarnos en ello? Tenemos una súper invitada, ¿sabes? Así que quédense en Cancán por todas mis amigas. Aura, bienvenida. Hoy tenemos a Aura gallegos. que es partera tradicional. ¡Qué maravilla! Yo no conocía una partera tradicional actualmente, y me da mucho gusto, ¿verdad? Yadi, que esté con nosotros ahora. Muchísimas gracias. Oigan, pues rápidamente les presento a Aura. Ella es partera desde la tradición, investigadora y activista, originaria de la Ciudad de México. Encontró su camino como partera en el Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de 9 Lunas en Oaxaca. Allí comprendió que la partería se aprende con las parteras y no en las escuelas. Ya nos vas a platicar más de eso. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad por la Universidad Veracruzana. Actualmente colabora con otras compañeras parteras y académicas para encontrar vías para la continuidad de la partería tradicional como derecho cultural y como derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Bienvenida ahora a Cancán por todas tus amigas. Muchas gracias. Y pues sí, este tema lo teníamos ya planeado pues casi desde el inicio, ¿verdad, Cari? Oye, a mí me llama la atención, y para que ustedes también chequen la calidad de la melcocha. Ajá. Pura gente muy preparada. Ahora, ¿en qué momento pasaste de ser historiadora a ser partera? Ay, sí, cuenta. ¡Qué maravilla! ¿En qué momento? Híjole, primero fui dejando de ser historiadora, esa es la realidad. Cuando terminé la universidad tuve la grandiosa oportunidad de poder ejercer en unos proyectos bien interesantes, 2 proyectos, ejercer como historiadora a 20 y tantos años, el ¿Cómo? sueño, Pero ¿no? si eres tan joven. Y bien pagada, además, ¿no? O sea, lo que a nadie le pasa, Mira, a mí me aconteció. Y entonces hubo un día que había un evento, era un evento que organizaba un empresario con plata, era como un gusto, ¿no? Y era una reunión de pueblos indígenas desde una perspectiva, híjole, como... muy whitezican. Ajá. Ah, ok. Ya. Anda. Entonces, yo estaba en este evento, él tenía las relaciones para que la inauguración se hiciera en el Museo de Antropología e Historia. Estábamos ahí. ¿Esto aquí en Jalapa? No, en Ciudad de México. Ah, ok. En Ciudad de México. Y entonces estaba la ceremonia y uno de los compañeros que estaba llevando la ceremonia toma un poco de copal, ya en resina, ¿no? No firme, sino sí. ya vuelto resina por el calor, y entonces a la Coyolxauhqui. Ajá, sí. No Coyolxauhqui, la de la falda de serpientes, manitas aquí, ahora se me viene el nombre. Coatlicue. A Coatlicue le pone una cruz de resina en los pies. Y entonces los de vigilancia vienen corriendo, ¿no? Y pues se acabó la fiesta, ¿no? Porque pues no puedes tocar una de las piezas, ¿no? Y entonces
el abuelito decía, es que aquí la tienen muerta. Aquí la tienen muerta. Pero ¿cómo? No entiendo eso. A la pieza. Ajá. La pieza es una pieza ritual, es una pieza símbolo. Sí. Y entonces hay que interactuar. Ya. Porque son parte del entramado de la vida. Sí. Y entonces, claro, yo no tenía en ese tiempo entramado de la vida en mis conceptos, pero para nada, porque yo vengo de una carrera de historia cuadrada, recalcitrante, ¿no? Sí, yo soy de la UAM, y en la UAM la historia es así. Entonces, y quiero mucho a mis maestros, muchas gracias por su educación. Entonces, ahí a mí me descolocó y me empecé a cuestionar cómo todo el sistema de la historia institucional, de la arqueología institucional, sobre la relación con la espiritualidad, con el pasado. Ahí fue un día que... choqueante. Sí, me descolocó, me descolocó. Y ya, seguí la vida tal. Y vino la crisis de 2009, me quedé sin chamba, como un montón de gente en el país. Y ahí dije, bueno, necesito un oficio. Y tuve la oportunidad de hacer unos cursos, como todo en Ciudad de México, vas a un curso, lo pagas, porque así funciona el sistema. Y empecé a dar masajes, y ahí en el encuentro del cuerpo, principalmente con mujeres, se me abrió una sensibilidad a un mundo muchísimo más grande, ¿no? A un mundo en el que no solo la ciencia explicaba, ¿no? Porque había un montón de cosas que sucedían en la vida de las personas a partir del masaje, unas sensibilidades, un horizonte de interrelación entre nosotros, ¿sabes? Entre yo como masajista y la persona. Se abría un vehículo de comunicación que pues sí, me abrió el mundo, y de ahí pude escuchar el llamado de la partería y pude encontrar 9 Lunas en Oaxaca, que en ese tiempo todavía trabajaban. Tenían un proyecto muy bonito, muy ambicioso. ¿Es una escuela o cómo podrías definir 9 Lunas? Porque yo he escuchado hablar antes de 9 Lunas, pero ¿cómo la defines? No, 9 Lunas era una organización civil. Y tenían un proyecto de difusión de la partería y por el parto respetado. Tenían una vinculación con defensa de los derechos reproductivos muy importantes. Las 2 fundadoras son maestras parteras, y de ahí decidieron hacer el centro de iniciación a la partería. Y su idea original era que compañeras de comunidad fueran a la ciudad de Oaxaca a complementar la formación que estaban teniendo con sus mamás, con sus abuelas, con sus tías en su proceso de formarse parteras tradicionales, ¿no? Que naces en una familia en donde hay por lo regular la práctica, ¿no? Y entonces, como pensaban en cómo fortalecer para que pudieran estar practicando, para que pudieran atender partos, porque eso fue como por el año 2000. Y ya en ese momento se veía una caída en picada de la atención de parto con partera, una dificultad importante para tener nuevas aprendices de partera. Y entonces ellas decían, pues démosle otros toques además del que le dan las abuelitas, ¿no? Para que las jóvenes se prendan, ¿no? Y quieran. Se animen a vivir la experiencia con una partera. Sí, que a formarse con sus abuelas, ¿no? A fortalecer, porque había algo que ya estaba aconteciendo en comunidades en donde se estaba desfondando esa transmisión. Las nuevas generaciones ya no le estaban entrando a quererse preparar como parteras, y ahí entonces es que se abren 9 Lunas. Oye, ¿y tú cuánto tiempo tienes ejerciendo la partería? Como partera a cargo tengo 2-3 años. Pero antes estuviste en muchos partos, obviamente. Estuve 6-7 años como aprendiz. Sí. ¿Como cuántas criaturas has visto llegar a este mundo? No tantas. No, quizá, no sé, no les he contado. Quizás 50. Ay, pues son bastantes. Una cosa así, poquito. Ya son 2 salones de clase.
Dos salones de clase que ya viste, Aura. Oye, y me imagino que has de tener un montón de experiencias, pero hace rato, Cari, tú le hacías una pregunta que me parece que es fundamental, ¿no? Antes de iniciar, que estábamos platicando con Aura, al hablar de la palabra partera y de lo que significa, ¿no? Y de lo que, sobre todo, tú quieres transmitir a quienes hoy nos están escuchando, viendo o como sea, pues qué es la partería en sí, ¿no? Y qué implica ser una partera. Bueno, aquí hay que ubicar que en el horizonte actual hay diversidad de tipos de parteras, ¿no? Bueno, en realidad siempre ha habido un montón de tipos de parteras, porque las parteras tradicionales no tienen una manera de hacer, ¿no? O sea, la diversidad cultural, la diversidad lingüística que existe en nuestro país, y diversidad cultural no solo me refiero a las compañeras y compañeros de pueblos indígenas, sino la diversidad en pueblos mestizos, ¿no? Que tienen diversidad de culturas a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, los remedios, los procesos que acompañan las parteras siempre han sido diversos. Las parteras de la Huasteca no tienen las mismas formas, métodos, rituales, claro, lugar social. Porque tiene mucho que ver con las creencias propias del lugar, ¿no? También. Sí. La partería es una práctica cultural. Y está anclada en el cuerpo, ¿no? O sea, es un acto biológico el gestar la vida, el ponerla al mundo, el sostenerla en el mundo, y es un hecho cultural. Sí, no, claro, tenemos hijos igual en todo el mundo, no criamos igual, sí, no. Nos tejemos sociedades y comunidades diferentes alrededor del mundo, y eso también sucede con la partería. Hoy día hay parteras tradicionales, son la mayor cantidad de parteras que hay en este país, son parteras tradicionales. Hay otras poquitas parteras, muy poquitas, que son parteras profesionales, serán unas 100. ¿En quizás todo México? Sí, las últimas cifras que yo leí serían como de 100. Pero ¿cuál es la diferencia entre la partera tradicional y esta partera profesional que mencionas? Es la cultura, la base desde la que trabaja. Las parteras profesionales son un proyecto de Estado de la Organización Mundial de la Salud que plantea que hay que formar parteras profesionales a la usanza de las parteras que existen en Europa. En Europa destrozaron a las parteras tradicionales cuando la caza de brujas. Todavía había a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero la medicina alopática, que es una medicina imperialista culturalmente, fue desplazándolas, quitándoles lugar, vinculada con el poder del Estado, que es algo que ahora pasa en América Latina. Y entonces construyeron esta otra figura desde la medicina alopática, que estudia en las universidades. En México hasta hace poco era una carrera técnica, ahora es licenciatura, y son proyectos muy incipientes, ¿no? Son escuelas muy chiquitas, o sea que son poquitas. A la partera profesional lo que le falta es todo esto que se entreteje de la cultura. Y por ejemplo, yo estaba viendo un video donde como que cantan y a lo mejor tendrá que ver que las profesionales no dan como estos remedios. Es diversa su atención. Yo creo, mi sentir, más que mi experiencia, lo que me permite observar y reconocer es que el lugar de la intuición es mucho mayor en las parteras tradicionales. Sí, claro. Y parteras, hay otras parteras que son las parteras holísticas que tratan de mirar en su complejidad a la mujer, ¿no? Tratamos de acompañar a la mujer en su transición a ser madre. No es el acto físico de estar embarazada, parir la vida, ponerla en el mundo, darle de mamar, sino que las mujeres vivimos un proceso de transición, de transformación.
Hay muchas abuelitas que dicen que cuando estamos en el parto, morimos mujeres, nacemos madres. Es un acto ritual también el parto. Y esa profundidad, aunque hay compañeras profesionales que están tratando de entenderlo o que el milagro de la vida las reconoce. O sea, hay parteras en Europa que están volteando a ver, tratando de entender, de conectar desde otro lugar, porque el poder de la vida es mucho más grande que un acto celular, pues. Oye, y decir el concepto de parturienta, ¿es correcto? Sí, es correcto. Se limita a la mujer que está pariendo, y es muy ocupado en el ámbito médico, ¿no? La parturienta, y desde mi sentir desencarna a la mujer, ¿no? Le quita contenido, personalidad, ¿no? Sí, porque solamente se constriña al acto de parir, ¿no? Sí. O sea, la parturienta acaba de estar en parto, pero esto que tú comentabas, ¿no? De toda esta filosofía detrás del nacimiento con la partera, que se vincula muy fuertemente a la raíz cultural, a la tradición etnográfica, geográfica, ¿no? Donde sucede el parto, pues claro que en el sistema de salud pública, donde me imagino que las parteras profesionales laboran, pues no es algo que tenga un espacio, ¿no? Porque por eso es que un montón de criaturas, al menos en ciudades muy grandes como esta, ¿no? Como Jalapa, nacen casi siempre por cesárea, porque parece que no hay tiempo en los hospitales para esperar todo el proceso que implica un parto, ¿no? Por vía natural, llamémoslo así, ¿no? Y se desencarna completamente del todo de lo que implica, ¿no? Sí acontece, y no la tienen fácil estas compañeras, porque tampoco se las quiere en el sector salud, ¿no? O sea, ahí hay un ejercicio patriarcal, de control masculino sobre lo femenino. Por eso nombraba a propósito el tema de la casa de brujas, porque ahí hay un movimiento del sector médico que toma el territorio de las mujeres. Las parteras tradicionales que han existido en toda la tierra, en todas las culturas, salvo en los espacios en donde la medicina alopática y el poder del Estado las borró. Oye, yo he escuchado que en los hospitales, ¿no? Les dan como capacitación. Sí. Sí, híjole, mira, el gobierno mexicano en la década de los 70 decidió capacitar a las parteras, y decidió capacitarlas, decía que era para mejorar la atención, pero eso, en realidad lo que hicieron fue decirles que no hicieran las cosas que hacían, que las plantas eran peligrosas, porque los médicos no conocen y tienen un prejuicio hipercientificista sobre las prácticas de la medicina de la tierra, y contra las mujeres, y contra lo moreno, y contra lo indígena, y contra lo pobre, porque también, como habías comentado, muchas veces se relacionaba tener un parto en casa con partera con no tener los recursos necesarios para acudir a un hospital, ¿no? Y esa onda de la pobreza ha sido un discurso que ha permeado tanto que mucha gente dice que las parteras son muy importantes allá donde los servicios de salud no llegan. Claro. Entonces, si llega a la clínica, la partera pues ya no tiene ya no tiene, digamos, chamba, ¿no? No, ya no tiene razón de existir. Ni autoridad, porque ni se autoridad. las quitan. Sí. Porque ya llegó el médico. ¿Para qué quieres la partera? ¿Para qué quieres la partera si tienes dinero? ¿Para qué? Porque pareciera que está vacío, que el valor de la partera es... Mientras llega la civilización o algo así. Sí, así. Mientras llega la civilización. Y cuando la civilización capitalista industrializada llegó a Europa, desterraron a las parteras tradicionales.
en América Latina, en nuestro país, ese proceso ha venido sucediendo, de esos procesos de capacitación en donde lo que buscan primero es que la partera deje de hacer lo que hace como lo hace, y no es la partera. O sea, aquí pensemos que es una afrenta contra la cultura de ese pueblo, sí, claro. contra la sabiduría milenaria de generaciones y generaciones de mujeres que entendieron el territorio, que conocieron la diversidad de plantas, de animales que curan, que aprendieron con sus abuelas, y que ese conocimiento sostiene las comunidades enteras, porque es la relación con tu territorio. Claro. Es el territorio el que te da salud. Sí, fíjate que una vez estuve en una reunión de, ya sabes, de los congresos de mujeres que vamos a varias cosas, y ahí venía un conjunto de compañeras que eran pues parteras, había varias, también había quienes practicaban herbolaria y otras cuestiones de la medicina tradicional mexicana, y ellas en su exposición dijeron que sí se necesitaba también de alguna manera visibilizar lo que ellas llamaban violencia espiritual, que era la que se cometía contra todos estos conocimientos ancestrales de los pueblos, ¿no? Aquí en México, que son muchísimos, que tienen muchos conocimientos, y que venía de parte, pues, de esto, ¿no? Que decía Cari, ¿no? De esta mal llamada acciones civilizatorias, ¿no? Que imponen en las comunidades. Y ellas decían que efectivamente, mientras no llegaba un médico a la comunidad, pues todo el mundo acudía con las parteras, todo el mundo consumía la herbolaria, los remedios, ¿no? De todo tipo, la tronadera de empacho y todas estas cuestiones que se hacen, pero que en cuanto llegó el médico, no solamente ya no acudieron con ellas, sino que los mismos médicos y médicas que llegaron allí ridiculizaban los saberes, ¿no? Sí. De las mujeres, sí, los banalizaban, los menospreciaban, ¿no? Y también obviamente les ponían el adjetivo de eso lo hacen los pobres, ¿no? Y hay una cosa bien interesante en este país, ¿no? Te ofende más que te digan pobre que te digan ratero, ¿verdad? Es bien interesante. Entonces ni siquiera la gente pobre aguantamos que nos digan pobres. Entonces, pues no, eso pasaba, y ellas decían, eso también es un tipo de violencia que se ejerce contra estos conocimientos, porque además hay que decirlos, la mayoría de esos conocimientos los imparten y los pasan de generación en generación las mujeres. Y los construyen, y los transforman, y los adaptan. Es nuestro patrimonio. Como mujeres, es nuestro matrimonio. ¡Qué patrimonio!, ¿no? Es una cosa bien sorora, es un lugar en la vida, es un lugar de poder. Mira, leía hace poco un documento sobre la situación de las mujeres y viejas en América Latina. Era un documento de UNESCO, una cosa así. Y entonces decía que las abuelas, que las mujeres mayores en los espacios rurales no tenían poder de voz, salvo en los que quedaban parteras. Porque esta mujer era es una mujer que tiene posibilidad de diálogo, de liderazgo político, de consejería, claro, de autoridad. Es que ese también es el tema, ¿no?, del que también tenemos que hablar, pero lo hacemos en un momentito. ¿Sale? Bueno, oye, Cari, rapidito, que nos trajeron alfajores, qué maravilla. Te tocó alfajores, Aura. Sí, miren, me encanta. Ricos. ¿Te gusta? De Cocoa Dessert, de Carla Tejeda. Gracias, Carla, por traernos estos alfajores. Los vamos a abrir para que mientras Aura nos platica de este hermoso tema, pues nos estemos echando un alfajor. Me encanta. Platíquenme más. Platica mientras saca de aquí los alfajores. Tú platica mientras comas. Oye, fíjate que yo parí con partera, ¿sí? Y fíjate que mi idea en ese momento, estaba yo bien chamaca, tenía como 23 años. Entonces realmente mi idea era, yo no quiero entrar a un hospital, pero por nada del mundo, no quiero, me da terror, ¿sí? Entonces, alguien me contactó con una partera
Y entonces ella fue la que me empezó a llevar mi embarazo ya a partir como de los 7 meses, porque yo no vivía aquí en Jalapa. Ya me vine para acá porque quería parir aquí. Y bueno, me encontré a Naoli Naver, le mandamos un saludo, anda hasta por Brasil. Ahora vive en Brasil Naoli, que fue mi partera y partera de muchas niñas y niños que conozco, ¿no? Entonces, fíjate que fue bien bonito. Ay, muchas gracias, amiga. Fíjate que fue bien bonito mi experiencia. Creo que si hubiese tenido otra criatura, que la verdad ya no me quedaron ganas, y eso que estuvo bien bonito. Ya no me quedaron ganas, pero estuvo bien bonito, la verdad. Es que sí, lo recomiendo mucho porque la verdad estuve bien acompañada, estuve con mi familia. Nunca jamás, pero por aquí se me pasó una duda de, híjole, ¿qué estoy haciendo? Oye, porque te meten mucho miedo las personas, pero fíjate que en mi ámbito yo creo que mi mamá a lo mejor sí no estaba totalmente de acuerdo, pero se lo aguantó. No dijo nada y yo se lo agradezco. Respetó tu decisión. Respetó mucho mi decisión y también las amistades alrededor, lo cual a mí me hicieron sentir muy segura. Pero ya a la mera hora sí hubo una complicación. Yo estaba muy chiquita y como que se atoró en el hueso pélvico mi hija. Y entonces ella y su asistente, que era su mamá, la mamá de Naoli, nuestra queridísima Rocío Sagaón, que en paz descanse, ella estuvo allí. Y entre las dos, Aura, me agarraron una de un lado y otra de otro. Y me apretaron las caderas para que el hueso pélvico exactamente se expandiera. Y así nació mi criatura. Y fíjate que tengo fotos bien bonitas, mana, desde donde mi Ana está así asomando su cabecita. Ay, qué bonito. Se ve así en primer plano, cómo está asomando su cabecita, luego cómo salen sus hombros y todo. Ay, pero las traigo perdidas, no sé dónde están, se los juro. Entonces, por favor, todos plegaria para que encuentren mis fotos de parto. Están bien bonitas, la verdad. Ay, qué bueno. Sí. Y yo nací con partera. Tú naciste con partera. Pero justo cuando hablábamos del tema acerca de que tiene mucho que ver con el clasismo. Yo recuerdo que, cuando yo nací era una situación complicada. Mi mamá estaba sola, se había divorciado de mi papá y regresó al seno materno. Entonces, pues mi mamá no tenía trabajo y demás. Y bueno, en casa tampoco la economía era como muy, muy abundante. Y teníamos una vecina acá en el Roble, por el Parque del Roble aquí en Jalapa, que se llamaba Doña Rosita. Y mi abuelita y mi mamá platican mucho, ¿no? De que mi mamá empezó yo nací un 10 de julio y que desde el 9 en la noche, ¿no? Y ya quiero. Y mi abuelita le decía, ay, ya espérate a que amanezca. ¿Cómo vamos a ir a despertar a Rosita, no? Porque era para lo que en ese momento no tenían servicio médico, ¿no? Entonces era pues que ya habían hablado con la señora para que a mi mamá me tuviera a mí ahí, ¿no? Entonces recuerdo de manera, no sé, inconsciente, mi mamá luego platica y dice, es que tuviste que nacer con partera porque no teníamos el recurso necesario para un hospital, ¿no? Y quien pagó el parto de mi mamá fue mi abuelo postizo, Rodo, que al cual lo quiero mucho. Y él siempre me decía, me costaste 9 pesos, porque en ese momento pues yo creo que era lo que cobraba la señora Rosita. Y lo maravilloso es que yo fui mamá a los 23 de Daniela, y al poquito tiempo de que Dani nació, yo llevé a Dani a conocer, a que la curara de empacho o algo. Y ahí fue donde yo conocí a Doña Rosita, y la verdad fue bien bonito conocer a la persona que te trajo al mundo, ¿no? Yo creo que ya tengo 70, pues, no, pues ya Rosita ya debió haber muerto hace algunos años, ¿no? Pero qué bonito es esta labor que ustedes hacen, porque como bien dices, no nada más se engloba el momento del parto, ¿no? Incluso ayudan a mujeres a que si tienen dificultades, ¿no? Para embarazarse, es el previo, puede ser llamado como tratamiento, digamos, ¿no?
el control, la parte posterior a que nace tu bebé, y que si se te el empacho, y que si el cuajo, y que si no sé qué, todo eso ustedes lo pueden hacer. Son muchos cuidados las que damos las parteras. Hablo principalmente de las parteras tradicionales, y en mi caso, que como tú leías en la presentación, que soy partera en la tradición. Gracias por presentarme como partera tradicional, pero desafortunadamente no lo soy. No lo soy porque no soy una partera de linaje, porque no aprendí. Tendrías que haber aprendido de generaciones y así. Sí, o por ejemplo, la abuelita Luciana allá en el Totonacapan no era hija de la partera, pero aprendió con la partera desde muy chica. Y es que las parteras tradicionales tienen un proceso de aprendizaje que es a lo largo de la vida, ¿no? Están en contacto con las plantas desde chiquita, ¿no? Están en las curaciones de los bebés, como te curaron a tu Daniela, ¿no? Ayudan. Entonces es un proceso de aprendizaje, maduración, formación en la vida que sucede ahí a lo largo de la vida y en el territorio. Yo no tuve esa posibilidad. Yo soy de Ciudad de México. Ciudad de México es el territorio en el que primero desaparecieron a las parteras tradicionales. Quedan algunas. Se está repoblando de otras parteras holísticas, parteras en la tradición, ¿no? Porque hay una fuerza de las mujeres que busca no ir al hospital, que busca parir en sus propios términos, tener esta otra experiencia de la que tú hablabas, y entonces pues hay un renacimiento, ¿no? Pero me habías dicho de las cosas que hacen las parteras tradicionales. Cuidan a los bebés, ayudan a curarlos. Cuando el estomaguito, que es común, ¿no? En los bebés, como que la mamá se come un mole muy potente, y entonces le empieza a sacar chispas la lechita adentro. Y las parteras lo soban, ¿no? Y cuidan a la mujer después del parto, ¿no? La ayudan a fajarse, le dan baños. Oye, y el rebozo es un elemento muy importante con ustedes, ¿verdad? Sí, es una herramienta de trabajo en muchos sentidos. El rebozo sirve para quitarse el frío, claro, ¿no? El rebozo sirve para cargar los bebés. Es otro vientre, ¿no? Para que podamos hacer nuestros otros trabajos, ¿no? Además de ser mamás. Y nos ayuda un montón, por ejemplo, para la cerrada de cadera, que es muy importante por este movimiento que a ti te ayudaron a hacer, ¿no, Naoli? O sea, cuando te hicieron eso, ¿fue con el rebozo? No, fue con las manos nada más. Pero su pelvis se abrió como la de todas. O sea, la pelvis es móvil, ¿no? Y entonces hay que permitirle a bebé encontrar su camino, y soltar para que abra. A veces necesitamos un apoyito porque no se queda fija. O sea, la pelvis se mueve para dejar pasar a nuestras hijas, a nuestros hijos. Y entonces después las parteras tradicionales, con un conocimiento de generaciones, saben que hay que ayudarle a esa pelvis ajustarse, a retomar su lugar. Entonces, por eso hay cuidados, por eso se les faja a las mujeres, por eso hay lugares en donde las mujeres recién paridas pasan 1 semana, 2 semanas en la cama, en la habitación, no pueden salir porque están recuperando, están recuperando su calor, que es muy importante, porque cuando bebé sale queda un frío adentro. Entonces hay que ayudar a cerrar la pelvis, hay que ayudar a los órganos a reorganizarse, a los músculos, a los abdominales del lavadero, que se abren cuando estamos embarazadas. Entonces hay que ayudarles a cerrar, y con el rebozo hacemos un cierre final que no es solo físico, también es energético. Porque cuando estás embarazada y pares,
te abres a la energía del universo. Sí, claro. Estás muy abierta y entonces hay que cerrar. Desde otras medicinas se hablaría de los chakras. Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, que es una sí, figura que es muy común, que mucha gente entiende, Sí, sí. entonces la podemos ocupar, ¿no? Porque te cierras. Oye, y los baños que se usan posparto, ¿también es para cerrar? También es para cerrar, es para limpiar el espíritu, es para dejar atrás ese proceso tan potente que es dar vida. Fíjate cómo no le damos esa importancia, Pues ¿no? no, O sea, pues ya tuve un hijo y ya, pero realmente todo esto que ustedes están platicando acerca de, efectivamente, yo creo que cuando sale la criatura, pues es una fuga de energía, como algo muy fuerte, sí, ¿no? Sí. Entonces, y el no verlo de esa manera, lo hacemos pasar como un evento, digamos, normal, o como, pero es realmente una maravilla. Claro. Y eso parir. lo hemos sabido durante muchísimo tiempo. ¿Cómo fue que pasamos? O sea, los baños posparto eran súper comunes. Sí, claro. Eran súper comunes. Mi abuelita se los hizo a mi mamá, ¿no? Mi abuela paterna le hizo todos los baños a mi mamá. Todas mis tías se hacían baños. O sea, si volteamos a ver 1, 2 generaciones, Sí, todavía se acostumbra. en espacios urbanos. Ujú. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, en mi ciudad, en Ciudad de México, todos los mercados tienen puestos herbolarios y en todos vas y pides el baño de posparto y te lo tienen. ¿Por qué está ahí? Porque nos sigue perteneciendo. Tienen su kit, ¿no? Porque te venden así como todas las hierbas apropiadas para el baño. Sí, y te dan de las que tienen y de la temporada, porque depende de la época del año, ¿no? También claro. depende de cómo estuvo el año, no siempre pueden ser las mismas, pero dependemos de la Claro, tierra, pero claro. ay, no lo había yo pensado. Es que es Sí. un todo. La verdad Sí. es que todo esto que tú estás comentando, que tiene que ver con la partería, ¿no? Y que tiene que ver con una de las cosas más importantes, que es llegar a este mundo, ¿no? Y que lo que las mujeres hacemos también, ¿no? Y todo el esfuerzo que ponemos. Pues sí, en un sistema capitalista, en un sistema en donde se quiere todo rápido, no nos ponemos a pensar eso. O sea, en los hospitales es criatura tras criatura a través de cesárea, ¿no? O sea, abriendo a las mujeres como si fuera la única manera, y te venden un montón de cosas para hacerlo. Desde que el bebé viene enredado en dos vueltas de cordón, que sabemos que las parteras pueden solucionar ese tipo de situaciones. Wow. O sea, por favor, Los esto ha médicos pasado podrían si quisieran. Ah, bueno, también, Uy, no, sí, pero no quieren, mucha gente no quiere tomarse más tiempo, ¿no? Y yo creo que sí, la cesárea es necesaria cuando hay en ciertas situaciones, pero creo que todas las mujeres podemos, la mayoría no podemos tener estos partos, ¿no? Si no tuviéramos tanta información que nos da miedo, tanta información que nos pone inseguras, ¿no? Tanta información que nos hace creer que la medicina alópata es la única neta del planeta. No digo que no sea la neta del planeta, pero no es la única, ¿sí? Entonces aquí hay un montón también de información al respecto. Y bueno, tenemos una historia, pero terminamos lo que estamos comentando. Y dijiste que ya van 2 veces que hablas de algo que es muy importante y quisiera poner aquí. En México, la cesárea es un problema de salud pública. No deberíamos pasar de 1 de cada 10 mujeres que pasara por una cesárea. En pandemia llegamos a más de la mitad. Y esto es una agresión contra las mujeres. Lo quiero poner en esta dimensión. Estamos viviendo en una sociedad en la que agradecemos por lesiones mayores, porque pues esos son. O sea, si no se ocupaba la cesárea, si no había una situación que ameritara una cesárea, esta mujer tiene una cicatriz mayor, que yo no soy yo no soy jurista, no soy abogada, pero seguro que una cicatriz así te cuesta varios años en la cárcel, ¿no? Si fuera desde una agresión, si es un acto violento, y son actos violentos, porque te llenan de miedo, porque te dicen que tu bebé está corriendo peligro, y entonces
aceptas. Pues sí, imagínate. Aceptas, porque lo más importante es tu hijo, y dices sí, que esté bien y ya no importa, que no necesitas. Y en otros países es mucho menor la tasa de cesárea, y en otros países, cuando las tasas de cesárea se fueron elevando, se decidieron programas para recuperar los partos, y una de las acciones fundamentales ha sido sacar a los médicos de la atención de los partos, porque el cirujano quiere velocidad. El cirujano no está para honrar el proceso de la mujer. Oye, yo que tuve 2 cesáreas, y la verdad es que ahorita estoy hablando contigo de este tema, y la verdad es que es la primera vez que me pasa que sí me hubiera gustado con todo este ritual. O sea, no me había detenido a pensar en todo esto, en todo lo que implicaba desde esta parte como etérea, espiritual, ¿no? Ahí, digo, no le puedo echar la culpa a los médicos, porque la verdad es que dije, ay, ya no puedo, ya. Claro. Pero dije, wow, ¿de qué me perdí? Por loca, por atarantada, por desesperada, ¿no? Porque realmente, ¿no? Digo, ya no puedo regresar el tiempo. Pero, para la otra vida. Para la otra vida, ¿no? Pero realmente hoy me doy cuenta que sí me perdí de algo muy bonito. Por no tomar, tal vez no estaba yo tenía miedo, ¿sabes? Hablemos de eso. Sí, del miedo, porque fíjate que tú estás diciendo eso, yo tuve un parto en casa y ahorita estaba escuchando a Aura, también me perdí de muchas cosas, de hacerlo con mucho más conciencia del momento y de todo lo que implicaba, y yo por chamaca, ¿sabes? Y, o sea, sí, o sea, vamos, tú puedes ir a un parto, no en casa, con partera, pero si tampoco llevas la conciencia total de vivir la experiencia desde esta filosofía, obviamente pues es otra cosa, ¿no? Claro. Pero también fue muy bonito, ¿no? ¿Vamos a parar? Sí, tenemos que parar, ¿verdad? Okay. Y después regresamos a hablar del miedo, porque eso es muy importante. Exacto. Bueno, y para seguir comentando aquí algunas cuestiones, tenemos pendiente esta situación del miedo, pero antes quiero comentarles y participarles a ustedes que nos están escuchando la historia que nos envía Edna Pacheco. Saludos, Edna. Ella dice, mi primer hijo nació por cesárea, aunque estaba programado para un parto natural con el acompañamiento de una dula prenatal. Eso también hay que preguntarle al ratito aquí ahora. Esta dula se llama Meslin, yo la conozco. Saludos a Meslin, está en Estados Unidos, creo, ahorita. Pero el bebé, dice, venía con 2 vueltas de cordón umbilical. Y bueno, siendo papás primerizos los dos, la verdad es que nos dio un poco de temor y la presión de la familia fue bastante pesada. Todos nos decían que cómo íbamos a tener a nuestro hijo en casa y que si iba a haber una ambulancia afuera o cómo, ¿no? Y todo se puso muy estresante. Ahí está el miedo. Total. Muchas de mis amigas habían tenido partos naturales en sus casas y yo tenía el acceso a este tipo de acompañamientos. Sin embargo, a veces las mujeres, las familias, las parejas o las personas que van a parir van siguiendo mucho la pauta del qué dirán las demás personas. Entonces, las opiniones de otros pues influyen mucho, sobre todo siendo primerizas. El día que nació nuestro hijo logramos que nuestra dula sacara de la clínica lo que es la placenta para poder hacer los productos que ella me iba a generar. En la clínica la placenta es vista solo como un residuo de hospital. De la placenta, la dula logró hacerme aproximadamente 300 pastillas que me sirvieron mucho para el famoso Baby Blue, entre otras cosas. En el 2020 nace mi segundo hijo, después de 7 años de haber tenido cesárea, y nació de una manera maravillosa, acompañada de una amiga de muchos años, antropóloga, partera tradicional y también partera con preparación académica y en una universidad de Texas, y muy consolidada entre las parteras locales de la región. Ella es Pilar Victoria y me acompañó en un proceso muy distinto, que fue prácticamente un acompañamiento porque no hubo una intervención de ella en forzar el propio nacimiento. Ella me dijo que yo manejara mis propios umbrales de dolor, y la verdad es que verla y estar segura de lo que yo estaba haciendo, sintiendo su amor, además de que me ponía música, me hacía masaje y unas bebidas muy ricas, dice, pues me sentía mucho más tranquila.
Ella dice incluso se iba a veces a descansar y regresaba cuando yo la llamaba. Fue muy lindo y muy respetuoso. Además, agregándole que en el proceso de mi parto estuvieron muchas amigas pendientes, como mi amiga Ruth, que es danzante azteca. Ruth también acompaña partos y es sobadora, también la conozco a Ruth, ¿eh? Saludos. Pues iba a ser temazcal el fin de semana. El que nos dijiste. Así es. Una mujer de partos naturales, preciosa, que me mandaba cantos y tuvo un trato bastante hermoso para con mi parto. El día del nacimiento de mi segundo hijo, la partera llegó aproximadamente como a las 5 o 7 de la mañana para acompañarme y directamente me preguntó cómo tenía el umbral del dolor. Me preguntó cómo me sentía y también si quería parir en la cama o en la silla que trae para parir o una tina para que naciera en agua. Puso la tina a 38 grados, una alberca muy bonita y muy sanitizada que traía ella. Estuvo allí 8 horas, acompañándome de una manera bastante tranquila y repito, nunca me hizo algún movimiento, siempre estuvo con una lámpara como de arqueóloga, dice, mirando cómo venía todo el proceso, atendiéndome de una manera muy dulce. Quiero comentar que yo unos meses antes estaba llevando la atención prenatal con otra partera tradicional también muy bella, Mayra, que está en Teocelo, también la conocemos, ¿verdad? A Mayra. Y bueno, ella junto con otra compañera suya me enseñaron a respirar para el parto. Y bueno, estas respiraciones y meditaciones me ayudaron muchísimo después. Me dijeron que debía sacar sonidos o gritos de la garganta, vocalizar letras, y eso me ayudó de una manera maravillosa para abrir el canal sintiendo mi cuerpo. Mi bebé nació con una canción de Spinetta que se llama Plegaria para un niño dormido. Ay, es bien bonita esa canción, es muy muy bonita. En el momento, yo a mi hija le puse una de Janis Joplin, por eso creo que salió así, como es toda rebelduki. Bueno, dice, en el momento en el que yo empecé a hablarle, Pili me dijo que le llamara por su nombre. Quiero aclarar que no teníamos exactamente el nombre del bebé y entonces en ese momento pues le dije un nombre y él empezó a salir y nació con los ojos abiertos. Hubo un momento en que se quedó un ratito y yo ya quería que saliera y Pili me dijo que no lo podía jalar, que diera una última pujada. Lo hice y nació y se quedó un ratito en el agua con los ojos abiertos. Luego me lo pasó a los brazos. Después vino el segundo alumbramiento, que es el de la placenta, que ella recibe de una manera muy respetuosa. La recibimos en una vasija arqueológica que era de mi abuelo y también me preparé para tomar un poco de la bebida de mi placenta y también lo hicieron mi mamá y mi hermana. Bueno, ella se llevó la placenta para hacer pastillas y también una crema de cacao con la placenta y la miel y unos goteros del ombligo de mi hijo para tener como medicina para mí y para mis hijos. Así, lo que podría verse como un residuo de parto en un hospital, acá fue parte de todo un ritual. Además tiene muchos usos porque contiene células madre. Revisiones tuve pocas porque cuando ya estaba en aro de fuego, ahorita les contamos qué es eso. Como le llaman al famoso momento de la coronación de la cabeza del bebé, ella me explicó cómo no pujar en ese momento y por eso no tuve ni un solo desgarro. Quedé muy bien y lo pasé también muy bien. La lactancia fue muy fluida, muy bella y el bebé nació en muy buenas condiciones. La verdad tuve una muy buena experiencia y me reencontré con mi feminidad. Ha sido una experiencia maravillosa que se la recomiendo a muchas mujeres y también que de tener cesárea lo hagan acompañadas de una dula que te asesore, que te dé el amor necesario en ese momento para que te sientas en la posibilidad de parir y también de criar. Fíjate qué historia. Está todo lo que hemos estado platicando en la historia de Edna. Y bueno, eso del aro de fuego, cuando a mí me pasó, me acuerdo que me dijo Nauli, cuando te arda aquello, ¿sí? No pujes, me dijo, no pujes, tienes que empezar a soltar la respiración poco a poquito porque la bebé va a estar coronando y tiene que salir su cabecita de poco a poco porque si la empujas fuerte te puedes desgarrar. Y yo dije, no, por favor, que no me pase eso. Pero entonces dije, ¿cuándo voy a sentir eso? ¿Cuándo? Cuando lo sentí me di cuenta. Aquí es. Dije, no, es como si te untaran chile piquín y vaporru allí. Y se siente una cosa, dura poco tiempo, pero vamos, que lo recuerdas toda la vida, ¿eh? El famoso aro de fuego. Es tremendo. Yo cuando tuve a mi niña, pues era muy chistoso en el parto, porque yo era aprendiz de partera, y entonces
todavía no había estado en un parto como aprendiz, ¿no? Había estado en sobadas, había estado en muchos trabajos, ¿no? En masajes de fertilidad, ¿no? Yo estaba clavada, ¿no? Estaba en el mar de la partería, pero no me había tocado parto. Entonces mi primer parto fue mi parto y yo era aprendiz de partera. Y me iban cayendo como fichas de trabajo, ¿no? Conceptuales, ¿no? O sea, ok, este es el momento. ¿Así? Oye, permítanme, voy a anotar. Y Dios, cuando llegó el aro de fuego, o sea, mire mi cuerpo, dije, este es el aro de fuego, ¿no? O sea, es inconfundible. Es inconfundible. Sí. Y la figura, así yo me imaginé así el aro de fuego donde saltan los saltaban, bendito sea Dios, esa práctica. Era el aro de fuego. Sí, total, no, es muy potente el aro de fuego. Sí. Pero fíjate que todas estas cuestiones con las que nos encontramos en el momento del parto, pues creo que también, no sé, construyen ciertas mitologías alrededor de los partos en casa, ¿no? Que los hacen ver peligrosos o que los hacen ver de alguna manera, no sé, como inseguros, cuando creo que es todo lo contrario. No sé si hay algún tipo como de estudio que se haya hecho sobre el tema. Para el caso mexicano, haciendo un ejercicio comparativo, parteras tradicionales, médicos, atención, dificultades. El único estudio que hay es para el Yucatán de los años 80. Ajá. En los años 80 las parteras en Yucatán atendían prácticamente todos los partos. Y los resultados son que hay igual número de complicaciones. No hay un mayor índice en uno que en otro. Hay que ubicar también que en los años 80 no teníamos la epidemia de cirugías cesáreas, ¿no? O sea, este estudio es viejito, pero en realidad no los hay. No hay estudios comparativos. Los médicos han definido que el parto con partera es súper peligroso, basados francamente en prejuicios que están documentados en literatura del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Fíjate. Ay, Dios mío. Oye, Aura, yo tengo muchas preguntas porque yo ya aquí hice como mi chismógrafo. A ver. ¿Qué es una dula? Ok, una dula es una mujer que tiene cierta preparación. Ahora hay formaciones de dulas, antes no necesariamente las había. Son mujeres que platican con la mujer que está embarazada, que está próxima a parir, pueden acompañar en el parto también, no atienden el parto, no hacen revisiones, no leen los estudios, no revisan la salud de ella y de bebé, hacen más un acompañamiento emocional y de formación. Son un fenómeno muy contemporáneo. Sí. Tengo entendido que surgen en los años 80 en Costa Rica y nacen en el seno de los hospitales para reducir el índice de cesáreas. Y entonces es muy interesante porque la manera de atender desde la ginecobstetricia es una manera de atender que mira solo el cuerpo y deja de ver el proceso de la persona. Entonces las dulas pueden tener un lugar muy importante para que la mujer tenga una experiencia más plena. Es el acompañamiento emocional, digamos, sí, ¿no? Sí, y también hace un ejercicio de traductora del lenguaje médico a qué diablos está pasando, ¿no? El de es que te está diciendo esto, y entonces acepto, no acepto, también hace un lugar para evitar abusos del sector médico. Entonces cuando una chava no confía en otras maneras que el hospital, está muy bueno que se pueda acompañar de una dula. Eso de la violencia obstétrica, claro, ¿no? Nacen para cuidar a las mujeres de la violencia obstétrica. Exactamente, porque la violencia obstétrica, para quienes nos están escuchando, es la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres en el antes del parto, en el parto y también después del parto, ¿no? Y se da muchísimo en las instituciones de salud pública, por lo que también es violencia institucional y está dentro de la ley, de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, al menos para el estado de Veracruz. La violencia obstétrica también está tipificada.
27 estados está esta violencia tipificada y que tiene que ver mucho con cosas que suceden a las mujeres. Un día hay que hacer un programa sobre la violencia obstétrica. Sí, de verdad. sí. Sí, porque hay que hacerlo. Miren, es más común de lo que creemos. Lo voy a apuntar. Sí, es más común de lo que creemos. Y bueno, en esta situación yo sí he escuchado que hay compañeras que han dicho, ¿no?, que gracias a que estaba la dula presente, sí se evitaron muchas cuestiones que tenían que ver con violencia obstétrica en el momento de su parto, y que eso estuvo muy chido. Pero sí está bien, ¿no? Creo que es bien interesante, pues, que entendamos la diferencia entre la dula y la partera, ¿no? Claro. Oye, ¿y a poco en las instituciones públicas sí dan chance de que la dula entre? Yo creo que no, ¿verdad? No. Aquí en Teocelo sí darían, porque las mujeres, en el programa que hay de atención humanizada al parto en la clínica de Teocelo, las mujeres pueden entrar acompañadas de alguien. Se supone que en Ciudad de México ya podrían, porque se legisló para que las mujeres estén acompañadas durante todo el parto. Eso está muy bonito, ¿no? Que alguien te acompañe, ¿no? Eso es vital. Pero ahí hay una cuestión arquitectónica que resolver. ¿Por qué? Porque las salas de labor, es que en quirófano paren, pero el proceso de parto se vive en salas que son comunes. Entonces hay 10 camas, entonces como quién te va a acompañar y la intimidad de la otra, entonces hay claro. O sea, se diseñaron estos espacios negando la intimidad del proceso. Fíjate. Entonces arquitectónicamente hay que resolver, que en Teocelo resolvieron y con 3 pesos, ¿eh? O sea, si hay voluntad, puede, exactamente. Si hay voluntad de transformación. A eso voy, y esa es una de las preguntas también que te quería yo hacer, ¿no? ¿Qué de verdad la labor de las parteras es tan incompatible con la política pública del sistema de salud, mana? Sí. De plano. Sí, porque el sistema de salud no reconoce la agencia, la virtud, el conocimiento de las parteras tradicionales. Bueno, pero también decía, si hay voluntad se puede. Pero no la tienen. Pero ha habido casos. A lo que voy es que sí hay algunos casos exitosos, ¿no? Muy poquitos. ¿Cuál? Muy poquitos. Cuéntamelo. Bueno, por ejemplo, ¿no?, que hubo casos. Esto que dices, ¿no?, que en algunos lugares ya hay espacios para partos humanizados o respetados. Yo sé de algunos casos en Oaxaca y que mencionas en Teocelo, que también es bastante conocido, sí, es muy bueno. ¿no? Entonces, lo mismo, como no hay documentación, por ejemplo, de los riesgos, los obstáculos, ¿no?, en la partería, pues tampoco se están registrando los poquísimos casos que pueden ser exitosos, no solamente aquí en este país, también en otros, donde las parteras de alguna manera entran de alguna forma al sistema de salud pública, porque el sistema te ofrece por lo menos las opciones, ¿no? De tener una partera que te atienda en tu casa o en los espacios de parto asignados en los hospitales. O sea, creo que se podría hacer si de veras hubiera voluntad. Voy a contestar porque me interesa mucho. Esto está dentro de una de las discusiones importantes dentro de las organizaciones de parteras que se van construyendo en el país y que ha estado mucho en las organizaciones feministas de compañeras que quieren apoyar la partería y son ideas muy bonitas, pero que tienen poca viabilidad porque no tenemos a los médicos, a las instituciones para que pueda suceder, ¿no? O sea, en realidad, en el caso de Cuetzalan, por ejemplo, que se trató de hacer un hospital mixto, así, una investigadora que trabajó, que estudió ahí, que no se los podía decir de frente, pero que a mí me dijo off the record, ¿no? O sea, un tiempo trabajaron juntos y después dejaron de trabajar juntos y los médicos extrañaban a las parteras. Y entonces le digo, ¿y por qué las extrañan tú? Pues porque extrañan a la chacha. Mira, nada más. Porque extraña que le pase el material, ¿no? Que le hablen su lengua para que la señora no esté tan preocupada, ¿no? Porque las usaban de traductoras, de pásame esto. No, pues. Pero entonces, no sé, necesitamos construir una relación entre las medicinas, entre el poder partero, entre el poder médico, en donde haya horizontalidad. Y eso
No lo tenemos hoy. No lo tenemos. Entonces, desde mi perspectiva, lo que ocupamos son 2 ámbitos que tengan una buena comunicación para cuestiones de traslados, en casos de que respeten, no es un respeto también hacia la figura de la partera, ¿no? Sí, y ellos, híjole, no lo tienen. No lo tienen, claro. Ha habido casos, y no te estoy hablando de parteras indígenas tradicionales, o sea, parteras que estudiaron desde una visión más médica como Pili, y que después se nutren de otras cosas, ¿no? Que tienen sus espacios en Facebook, porque están en Instagram, ¿no? Porque son activistas también y tal, que viven acoso de estudiantes de medicina, ¿no? O sea, unas oleadas ahí, troleando, ¿sabes? O sea, es una condición de asimetría tal que desde mi perspectiva estaría increíble. Sí, claro. Pero no es viable hoy. Sí. Y no es viable hoy porque además necesitamos urgentemente que las parteras puedan trabajar. Sí. Claro. Lo necesitamos urgentemente porque tenemos un problema de transmisión del conocimiento de las parteras tradicionales. No, y eso no se debe de perder, imagínate. Y entonces necesitamos el parto en los territorios. Ya. El sector salud les negó y les niega hoy día a las mujeres el certificado de nacimiento. A eso iba yo. Vas. Ya me ganaste con esa pregunta. Que si tú decides tener a tu bebé con una partera, si ellas tenían acceso a darte, no sé, antes era como la hoja de alumbramiento y todo, ya no sé ahora, digo, ya mis hijas ya están grandes, ¿no? No sé ahora qué se use, ¿no? Qué documento. Pero bueno, este certificado de nacimiento, ¿cómo lo consiguen o qué estrategia llevan con esto? Mira, ahí son estrategias diversas que tienen que ver con la relación que puede tener la partera con la administración médica en la zona. Hay desde le llevo un café y se aliviana la secre, ¿no? Hay me voy a medios porque lo estás negando. Ok. Es que yo pensé que, bueno, yo soy partera y entonces, digamos, tengo como ese reconocimiento en mi comunidad y con alguna institución médica local. Entonces, pensé que te daban como unos formatos. Sí, en general no lo hacen. Okay. Es un problema, es una de las estrategias que ocupa la institución médica para eliminar la práctica, la existencia de las parteras. ¿Qué aferrado? O sea, claro. Están queriendo es que eliminar. Y es contra derechos humanos. Claro. Pues claro. Es un negocio, el hacer cesáreas así todos los días y a cada rato, es un negocio. Claro que van a tratar de eliminar cualquier otra cosa, ¿no? Y sobre todo, te digo, desde esta visión y llenándola de miedo, llenándola de prejuicios, pues claro. Fíjate que a mí cuando nació mi criaturita, Naoli me dio un cartoncito así bien bonito, así hecho a mano por ella, así todo monis, ¿no? Y además le embarró el piecito, la huellita, a mi hija y se lo puso allí, y ahí ella dio por sentado de puño y letra que ella había ayudado a traerla, ¿no? A llegar a este mundo, y eso me lo aceptaron muy bien en todas partes. En el registro civil para sacar su acta de nacimiento. Sí. Así necesitamos que vuelva a ser, porque así era hasta 2007. Hasta antes de eso existían las hojas de alumbramiento y ahí dependía un poco de la región y tal, porque pues la partera era conocida, ¿no? Entonces en el registro civil sabía que doñita tal. Ese era el primer documento que te daban con el cual podías ir a registrarlo. Ajá, sí, claro. Yo recuerdo que para registrar a mis hijas era, su hoja de, aunque fue en un hospital, era su hoja de alumbramiento. Sí. Y las parteras, en la mayoría de los códigos civiles actualmente, tenemos obligación de notificar al registro civil de los partos que atendimos. Eso es en la norma, pero en la realidad lo que sucede es que exigen este certificado de nacimiento, que ahora va a ser electrónico y que vas a necesitar fiel para poder facilitarlo. Oye, y bueno, ¿cuántas parteras hay que ya son mayores y que no tienen
ese acceso a esta tecnología, ya, permíteme, ahorita saco mi lap, ¿no? O sea, realmente, pues, no. Es más, yo creo que antes, bueno, no sé si ahora, muchas ni siquiera sabían leer, algunas no sabían leer y escribir. Estaba yo viendo, quiero platicarles que con respecto a este tema, estaba yo viendo un video, me puse ahí a hacer mi chamba, a investigar, sí. Y yo estoy muy chucha viendo el video y resulta que Aura sale en el video. Bueno, Aura nos tiene rodeados a todos. Y hablaban, en ese documental hablaban justo de muchas señoras, muchas parteras, que el conocimiento, bueno, había sido de generación en generación, pero muchas no sabían porque no se ocupa. Y entonces, y si yo no sé escribir, ¿cómo voy a hacer todo este documento? En sentido estricto, si la partera no sabe escribir, la mujer podría presentarse en el centro de salud con su bebé para que le den el documento. Okay. En sentido estricto. O sea, el centro de salud al que la mujer ¿tiene acude, obligación? Tiene obligación. Según su manual de procedimientos, tiene obligación. Okay. De ahí a que la cumplan. O sea, yo me acuerdo de un parto en el Valle del Mezquital. Estaba con una muy querida amiga mía. Y ella pues fue al centro de salud para decir que iba a parir en casa, que necesitaba el documento, que una vez que naciera su hija se lo facilitaban. Y la señora de la secretaria sí le dijo que no, que eso no, que el parto con partera era peligrosísimo, que estaba poniendo en riesgo, ¿no? Que estaba poniendo en riesgo a su hija, bla, 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 bla. Bueno, estaba ella en trabajo de parto y se le venía el enojo de que esta señora, ella sabía que le iba a dificultar su papel. En trabajo de parto ninguna señora tendría que vivir esa violencia, sí, claro, que es violencia obstétrica. Negarle el certificado de nacimiento a un hijo, sí, claro, que le va a dificultar la vida porque necesitas el acta de nacimiento para ser ciudadano mexicano. Por supuesto, y además es un derecho de la criatura. Es un derecho de la criatura y es ejercer violencia contra la mujer. Criticar, sembrarle miedo, es violencia. Hay violencia institucional, psicológica, obstétrica, hay de todo allí, patrimonial también, porque pues tus documentos, qué barbaridad. No, es que de verdad, miren, necesitamos recomponer muchas cosas, reestructurar varias. Definitivamente la violencia estructural, ¿no? Que nos jode la vida a todas las personas, pero de manera muy específica a las mujeres, pues tiene que ver con todos estos temas, ¿no? Que aquí en Cancán abordamos cada semana. Ya se nos está acabando el tiempo, Cari, entonces bueno, Aura, ¿cuánta cosa puede uno platicar contigo? No, pues imagínate. Ahora, pues ya para terminar, y fíjate, hace poco pasó una fecha que siento que este año pasó casi sin pena ni gloria, que es el 28 de mayo, que es el Día Mundial por la Salud de las Mujeres, y es muy triste cómo cada vez pues vamos relegando esas fechas, no las entendemos, y yo quiero que ya para finalizar, bueno, pues tú hagas un poquito una síntesis para su mecha, ¿no? No, lo que tú quieras comentar sobre estos temas, ¿no? Para ir cerrando tu presencia aquí en Cancán. La salud de las mujeres requerimos para construirnos en mujeres saludables, ¿no? Y que podamos entrar al proceso de enfermedad y salir de ahí bien armadas, ¿no? Porque la enfermedad es parte de la vida. Por supuesto. ¿No? A veces toca. Sí, claro, sí. ¿No? Entonces, requerimos estar mejor tejidos socialmente, ¿no? O sea, sí se necesitan mejores servicios de salud, se necesita que el servicio de salud pública funcione bien. Necesitamos que nuestras yerberas, que nuestros yerberos, y ahí incluyo a parteras, porque la mayoría de las parteras ocupan medicina de las plantas, tengan la posibilidad de dar su medicina y a las personas tengan
la posibilidad de acceder a ella, ¿no? De confiar en la medicina de la tierra, ¿no? Necesitamos construir un ambiente súper saludable, porque esas plantas nos nutren a nosotros, esas frutas, esas verduras nos dan fortaleza, necesitamos agua limpia, ¿no? La salud de las mujeres tiene que ver con reducir la doble jornada de trabajo. La salud de las mujeres tiene que ver con acceso a derechos, a todos los derechos, y tiene que ver con reconocernos, con poder amarnos inclusive, ¿sabes? Con reconocer, yo soy partera desde la tradición, lo voy a decir desde el lugar que ocupo en el mundo, necesitamos reconocer que tenemos un primer corazón y que tenemos un segundo corazón, y que esta posibilidad de dar vida podemos ejercerla o no, claro, pero esta posibilidad somos, es un segundo corazón que nos va llevando y que nos va vinculando con los ritmos de la Gran Madre Tierra, ¿no? Y creo que eso es fundamental de entender, que las medicinas son diversas, que la comida es nuestra primera medicina, que el amor sana, claro, que necesitamos descanso, que necesitamos reír, que necesitamos diversión, y que cuando se ocupa debemos de poder acceder a la atención que requerimos para recuperar el equilibrio en nuestra salud, que es nuestra y que nosotras la construimos. Ay, pues qué bonito. Qué bonita. Qué bonito Aura, mensaje. Oye, Aura, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Tu teléfono, algún contacto? Pues sí, me pueden encontrar en Facebook, soy Aurar, como si fuera un verbo. Aurar. Aurar Gosba, ahí me pueden escribir un inbox, y pues ya se ponen en contacto conmigo. Mi correo electrónico es aurarenata@gmail.com, y ya por ahí nos podemos poner en contacto con mucho gusto, sí. Qué gozo haberte conocido, Aura. Qué gozo. Gracias. La verdad es que me encanta platicar con mujeres sabias y además tan joven. Yo sigo insistiendo que Bárbara, qué bonita labor haces. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias por aceptar venir aquí a Cancán. Pues ahí está. Si está pensando tener su parto en casa, aquí está Aura. Comuníquese con ella y le va a dar muchísima y muy buena información. Pues ya nos vamos. Vámonos. Síganos, por favor, ya saben, porque ya estuvo muy bueno el chisme. Ya no dijimos que en todas las redes, búsquenos en YouTube, Spotify, en Apple Podcast y en TikTok. Y este es el episodio número 15. Así es. Busque a la partera de su comunidad. Hay un montón en todos los territorios. Estamos vivas, construyendo y generando futuro. Así es. Muchas gracias también a Cocoa Desserts porque nos trajo unos alfajores que están deliciosos. Carlita. Gracias, Carla. Deliciosos. Nos vamos y recuerden que Cancán por todas mis amigas. Siempre.